Buenas tardes, profesor Serapio Casana. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre este tema tan interesante que es el concepto de justicia en alguno de los enfoques de la ética en los tiempos modernos. Los integrantes de nuestro grupo son Sánchez Laudana, Salva Grijalva Crist, Sánchez Valdivia Milene, Rojas Puente Natalie y la que les habla, Saldívar Espinosa María del Carmen. Bien, yo voy a comenzar hablando un poco sobre la introducción. Bueno, tenemos que la historia de la filosofía tiene un amplio recorrido. En la presente exposición vamos a analizar una serie de periodos claves para comprender el pensamiento filosófico promulgado por Epicuro y sus seguidores. También estableceremos una comparación con el egoísmo y al final ofreceremos una breve bibliografía. También quiero resaltar una de las palabras claves de nuestro tema, que es el concepto de justicia y la ética. El término justicia en general es la acción que se realiza para proteger los derechos de las personas y asimismo corregir algunos errores cometidos de estos. Sin embargo, existen diferentes maneras por las cuales las personas entienden el término justicia. Para ello es que es importante analizar las acciones para verificar si algo es justo o injusto. De igual manera, la única diferencia entre la ética y la justicia es que la primera se refiere a lo moralmente correcto o incorrecto y la segunda se refiere al aspecto legal. Sin embargo, estas dos palabras se relacionan, ya que socialmente lo legal se establece de acuerdo a lo que es ético. Voy a hacer el pase a mi compañera para que les siga explicando un poco más sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. En sociedades antiguas, tradicionales, no industrializadas y premodernas, expresan la ética construida a partir de una primera forma discursiva, la religión o lo que los postmodernos llaman el metarrelato religioso. En torno a la religión y lo sagrado se desarrollaba la vida social. En la sociedad premoderna, la ética se articula de acuerdo al metarrelato, que le da el sentido a las tramas culturales y provee un sistema de representaciones a través del cual las personas se ven a sí mismos y a la sociedad. Dentro de este se encuentran respuestas a problemas prácticos y vitales junto con un sistema de valores compartidos que favorecen la integración cultural. De esta manera, el metarrelato religioso se convirtió en el centro y base estructural de lo social. Le dio sentido a la ética y garantizó el cumplimiento de su código ético. En la sociedad moderna ocurre un cambio que consiste en la racionalización y universalización de las representaciones colectivas. Aquí se establece el individuo y se deja de lado lo sagrado. Este le da la oportunidad al humano y posibilidad de armar su nuevo mundo y elegir la ética del nuevo orden social. Los tiempos modernos exigen nuevos marcos referenciales, nuevas representaciones y nuevos valores que garanticen la integración cultural. Esta es una forma de experiencia vital y de asumir transformaciones introducidas por la modernización. En la modernidad, la sociedad sustituye el metarrelato religioso por el metadiscurso de la razón. Desde aquí se replantean las relaciones entre la moral y el derecho y se debate la religión. Buenas tardes, voy a explicar sobre el enfoque de la ética. El enfoque que utilizaremos es sobre la teoría de justicia de John Rawls y se basa en la justicia como equidad. Lo que él propone es tener un pensamiento racional y razonable a cualquier situación y así poder llegar a una misma conclusión sobre lo que es justo. Bueno, la ética va de la mano con lo moral, ya que son elementos imprescindibles que rigen tanto nuestra conducta personal como profesional, porque a partir de ello nosotros podemos diferenciar entre qué es lo malo y qué es lo bueno. Con estos dos elementos, el hombre desarrollará con lealtad sus actividades laborales y profesionales. Todos sabemos que si nosotros
no tenemos bien puestos nuestros valores, es muy fácil caer en los sobornos, encubrimientos, fraudes, etcétera, que se verá como una falta de lealtad. Todos sabemos que es, es más fácil satisfacer nuestros intereses. Por eso es que caemos fácilmente en los fraudes y los sobornos. Para poder actuar de manera ética, debemos desarrollar varios valores como honestidad, responsabilidad, justicia, entre otros. A partir de esto, bueno, quiero enfocarme en el tema de la justicia como equidad. Siguiendo la teoría de John Rawls, dice que la justicia como imparcialidad concibe a los ciudadanos como personas que participan en la cooperación social plenamente capaces de hacerlo. Para ello poseen dos facultades morales, la de poseer un sentido de la justicia y la de poseer una concepción propia del bien. La base de la igualdad de las personas, bueno, es poseer el grado mínimo de facultades morales que les permiten participar plenamente en la vida cooperativa de la sociedad. Los dos principios de la justicia son: cada persona tiene el mismo derecho a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas. Entre ellas están libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertades políticas, derechos y libertades determinadas por la integridad física de la persona y los derechos y libertades amparados por el imperio de la ley. El segundo principio son las desigualdades económicas y sociales, ya que tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, tienen que darse en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. En segundo lugar, las desigualdades deben redundar en un beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Es ahí donde inicia el principio de la diferencia. Gracias. Bueno, pasaré a hablarles sobre John Rawls, uno de los principales maestros ejemplares con gran respeto a la humanidad, principio que expresaba mediante sus pensamientos e ideales que combinaba la libertad con la igualdad, eh, usando la filosofía analítica y del utilitarismo, de los cuales estaba dirigido para obtener una justicia distributiva referida a los bienes sociales, pretendiendo rescatar sobre las teorías clásicas. En ese tiempo fue muy acogido hasta el día de hoy, también con muchas críticas, pero ha sido adaptada en distintos lugares. En 1971 se publica la teoría de la justicia de Rawls, donde expresa la justicia como equidad, con un ideal igualitario de distribución justa, donde propone que las personas de igual capacidad y de motivación deberían tener las mismas condiciones o oportunidades sin restricción social, formando parte de un sistema justo, para asegurar que todos lleven una vida razonable, de los cuales pueden ser seguidas y respaldadas por instituciones tales como el Estado y los mercados, donde aprovechan de los accidentes de la naturaleza y las circunstancias sociales que principalmente tenían los ricos. También se produjo los dos principios de la justicia de Rawls, donde su selección de estos principios se generaba mediante el paso de estas personas por un hipotético caso llamado el velo de la ignorancia, donde estas personas desconocen de su situación tanto personal como social. Ignoraban todo tipo de sucesos que se les daba o sucedía a su alrededor. De todo esto para que
estas personas dejen de lado lo que los distinguen y concentrándose en lo que los hace semejante, iguales o comunes entre ellos, es que sería personas libres moralmente iguales, haciendo coincidir a la justicia con la equidad, logrando aceptar el ideal práctico de esto. Sus dos principios eran, uno, la igualdad de la repartición de los derechos y deberes básicos que, bueno, cada una de las personas deberían tener. El segundo principio sería las igualdades económicas y sociales, donde deberían ser justas para cada uno, para los menos favorecidos, eh, donde este segundo principio se dividía en dos, una que sería la igualdad de oportunidad, haciendo referencia a que todas las personas podrían o deberían de tener acceso a cargos públicos y a buenas remuneraciones. El segundo sería mayor beneficio de las libertades básicas a los menos favorecidos. Buenas, profesor, compañeros. Gracias, compañera, por dejarme. Bueno, me toca hacer un resumen y conclusión de lo que han comentado todos mis compañeros. Bueno, en resumen, el concepto de justicia es un tema central en la reflexión y ética que ha sido objeto de análisis en diferentes enfoques a lo largo de la historia. A pesar de que el concepto de justicia parece ser objetivo y universal, en la práctica ha demostrado ser subjetivo, independiente de la época y la cultura en la que se aplique. Como pueden ver acá está la media, la antigua, la media y la moderna. Comenzando con la edad antigua, está lo de Platón y Aristóteles, que desarrollaron un enfoque basado en la razón y en la ley natural, donde la justicia se entendía con armonía, como la armonía entre las partes de la sociedad y la correspondencia entre cada individuo y su papel en la sociedad. A cambio, en la Edad Media estaba lo de la Iglesia Católica, que estableció su propia teología de la justicia, basada en la idea de retribución divina y en la ley natural. A cambio, en la modernidad desaparece lo que es la Ilustración y la Revolución Francesa, que trajeron un enfoque más secular y racionalista sobre la justicia, centrado en la igualdad entre la ley y en la protección de los derechos individuales. En el siglo XX, el surgimiento de la filosofía crítica y el marxismo dieron lugar a un enfoque más materialista y económico de la justicia, centrado en la igualdad de oportunidad y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Bueno, en la actualidad el concepto de justicia sigue siendo objeto de discusión y debate en diferentes ámbitos, desde la política hasta la filosofía. Algunos defensores de la justicia retributiva argumentan que la justicia requiere de que los delincuentes sean castigados por las acciones que han cometido, mientras que otros defensores de la justicia restaurativa creen que la justicia debe centrarse en reparar el daño que han causado a las víctimas y la comunidad en su conjunto, que lo engloba. Pero sin embargo, a pesar de que estas diferencias existen, de estas diferencias existe un consenso general sobre la importancia de la justicia en la sociedad moderna. La justicia se considera un valor muy fundamental para hacer el bienestar y la cohesión social, y su estudio y discusión continúa siendo un tema de gran importancia, en lo que implica en filosofía y en la reflexión en lo ético. En definitiva, el concepto de justicia es un concepto muy complejo y muy multidimensional que evoluciona a lo largo de la historia y que sigue siendo objeto de discusión en la sociedad moderna. En la búsqueda de una definición clara y universal de la justicia, continúa siendo un desafío, pero su importancia para el bienestar y la cohesión social hace que sea un tema que siga siendo muy relevante. Muchas gracias y muchas gracias por todo y eso es todo.